Dios les bendiga a todos los que me están viendo hoy, día 28 de octubre del año 2020. Sean bendecidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien bendice, Él es nuestra fuente, Él es todo para con cada uno de nosotros. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la fuente inagotable, Él es el agua viva, Él es todo para con cada uno de nosotros. Dios le bendiga en esta hora. Y en esta hora quiero darle seguimiento a la grabación que hice el día domingo referente al señor Guillermo Maldonado. Quiero darle seguimiento a esto y especificar algo, porque me habló una persona, conocido mío, amigo de hace muchos años, y él me dijo, Zoel, estás haciendo una herejía, estás hablando herejía, me dijo él. Entonces yo le digo, ¿en qué? Yo podría ahondar todo, aparte de lo que me han dicho, todo lo que me han dicho, ¿verdad? Por ejemplo, la dureza que dicen que muestro, ¿verdad? Bueno, que se sienten muy apesarados, mucho, ¿verdad? Por mi actitud. Así también yo me siento muy apesarado, hermanos. También por todo lo que está ocurriendo, yo me siento muy apesarado también, ¿verdad? En esto siempre van a haber dos bandos. Siempre van a haber pastores que apoyan al señor Maldonado y siempre van a haber pastores que no lo apoyan. Y con el hecho que nosotros no lo apoyemos no quiere decir que lo odiemos, que lo detestemos. Si bien es cierto, yo expresé que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor, según el libro de 1 Corintios 5, porque ahí se habla de un caso de inmoralidad juzgado y prácticamente es similar a lo que el señor Maldonado está viviendo, ¿va? Pero de eso, si ustedes se fijan después, la intención de los apóstoles no era destruirlos a tal hombre. Después, más adelante, se hace ver que este hombre pues recibe una restauración, pero hay que ver también el punto de que si alguien quiere ser restaurado, porque muchas personas no quieren ser restaurados, muchas personas permanecen en su testarudez o permanecen en su dureza pues de postura, al saber de que si yo me bajo o si yo reconozco que he fallado y todo eso, como que perdería poder, o como que mi ministerio o mi iglesia o lo que yo presida pues ya no va a ser lo mismo, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Pierdo fuerza yo, pero no. En el Señor no es así. En el Señor no es así. Mientras más nos bajamos, más el Señor nos va a subir. Así es. Entonces el objetivo aquí no es la destrucción de este Señor. No es la destrucción, pero hay que ver también, ¿verdad?, la magnitud de las cosas que Él está hablando. Que bueno, prácticamente esto que yo trato, esto que yo ejemplifico, esto que yo hablo, esto que yo dictamino, esto está catalogado en el asunto de la categoría de herejías y sectas. ¿Por qué está catalogado en herejías y sectas? Está catalogado en herejías y sectas porque todo aquello que se sale del orden, de lo establecido como fundamento por los apóstoles y los profetas hasta Juan el Bautista, los que se salen de eso, prácticamente ya la Biblia dice y lo especifica como un nuevo evangelio maldito, anatema, según el libro de Gálatas capítulo 1 verso 8 en adelante, que dice que si aún un ángel, aún nosotros o un ángel viniere y os anunciare otro evangelio, el tal sea anatema, dice. Pero vámonos a lo que yo quiero hablar. Aparte, cantás con amor, pero predicás con odio. Otra de las bonitas frases que me dijeron. Pero vámonos a algo que yo dije. Yo especifiqué cuando el señor Guillermo Maldonado dice él con propiedad, él lo habla con propiedad y él lo dice, de que todo aquel que cuestione su manto, que yo no sé de dónde sacó eso, porque eso es figura del antiguo pacto,
Y se supone que nosotros estamos en nuevo pacto. Se supone que nosotros estamos en dispensación de la gracia y que nosotros estamos bajo los principios y las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? Pero él dice que el que cuestiona su manto, los hijos de la persona que cuestionen el manto de Guillermo Maldonado, no van a conocer al Señor Jesucristo, no se van a convertir al Señor. Entonces yo en ese momento, ¿qué fue lo que yo dije? Cité la palabra referente a Hechos capítulo 16, donde se habla del carcelero. Cuando el carcelero, dice la Biblia, ya lo vamos a leer, la Biblia dice de que este hombre pues tuvo gran temor y él se iba a matar. Entonces escucha la voz en el lugar donde estaban ellos, donde estaba Pablo encarcelado, y escucha la voz, dice, y le dice que no se haga daño. Y entonces él le dice, ¿qué hago? Le hace la pregunta el carcelero. Entonces Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Prácticamente esa es una promesa. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, vamos a ver que esa es una promesa que Pablo le da a él. Pero hay que ver otra connotación ahí, ¿verdad? Porque el punto en sí es que el hermano que yo les digo, que me habló y que me dijo prácticamente que yo estaba hablando de herejía, es porque yo estoy haciendo, o me dice él que yo prácticamente podría estar haciendo una doctrina de este versículo. Si bien es cierto, cada una de las personas, me dice él, tienen que aceptar a Cristo Jesús. Y en efecto, el hermano tiene razón. Hermano, tú tienes toda la razón. Tú bien sabes que hemos estado platicando mucho, y en este punto yo lo acredito. Y quiero especificar algo, que por el hecho de que cuando uno está haciendo una grabación de esta magnitud, hay muchas lagunas que quedan, hermanos. Hay muchas lagunas que quedan en el aspecto cuando uno está trazando este tipo de comentarios, ¿me entiende? Entonces aclaremos eso y vámonos a la escritura. Vamos a irnos a la escritura. Vamos a irnos a la escritura en el libro de Hechos capítulo 16. Y aquí vamos a contemplar todo lo que la palabra nos trata de decir en relación a esto. Porque en ningún momento nosotros queremos hacer secta o queremos hacer doctrina de un versículo. Siempre yo he dicho que de un versículo no se puede hacer doctrina, ¿verdad? De un versículo nunca se puede hacer doctrina, porque hay que leer siempre todo el contexto. Entonces ahorita vamos a especificar a qué se refiere todo esto. Entonces dice la Biblia, vamos a leer Hechos 16:20. Les presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces, dice la Biblia, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, es decir, no les dieron poco, les dieron bastante, los echaron en la cárcel, dice, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. Oiga bien, hermano, esto fue contundente. Esto es algo bien contundente lo que pasó en este momento, ¿verdad? Mandaron a que el carcelero los guardara con mucha seguridad, el cual, dice, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro. Oiga bien, si una prisión es profunda, imagínense, los metieron hasta el último, hasta el que estaba al fondo, el último calabozo, de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo, dice. Pero a medianoche, dice la Biblia, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero, y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada
y se iba a matar. Imagínense, se iba a matar porque si él no lo hacía prácticamente, pues lo iban a matar siempre, ¿verdad? Porque bajo él estaba el cuidado de toda esta gente. Entonces dice, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, le dice Pablo al carcelero. Él entonces pidió luz, una luz, dice. Se precipitó adentro y temblando, oiga bien la condición, oiga bien la condición. Se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a ver el entorno. Vamos a ver el entorno. Un hombre que se le había comisionado que tuviera cuidado y la seguridad de estos dos sujetos, Pablo y Silas, porque eran unas personas que estaban alborotando a toda la ciudad, enseñando cosas diversas. ¿Por qué? Porque ellos eran romanos y no podían estar aceptando ese tipo de cosas. Entonces los entregaron, dice, y los apresaron, les macanearon, los vapulearon, dicen en Guatemala. Hay muchas palabras acerca de eso. Y entonces dice la Biblia que los entregaron a la cárcel, ¿verdad? El hombre los estaba cuidando, pero Dios tuvo que actuar y produjo un terremoto que inexplicablemente el terremoto también sacudió y quebró hasta los cepos. Imagínense, ese fue un ángel, definitivamente que esos fueron ángeles, ¿verdad? Entonces, pero el asunto está aquí, de que la Biblia dice de que él tuvo temor y él se iba a matar. Y estaba temblando y se iba a matar, pero adentro escuchó la voz, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando, oiga bien la característica. Entonces Pablo, ¿qué le dice? Porque él le hace una pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Les hace la pregunta, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál es la condición acá entonces? Estamos haciendo una comparación, porque a mí se me reclamó por el hecho de haber dicho esto. Se me dijo de que yo estaba haciendo una herejía prácticamente acerca de esto, ¿verdad? Pero en ese momento no se puede explicar. Por eso es que lo estoy haciendo ahorita. Pero ¿por qué lo afirmé yo en ese momento? Lo afirmo en contra de las declaraciones de este señor Guillermo Maldonado, cuando él dice que si se le cuestiona su manto, sus hijos no se van a convertir al Señor Jesucristo. Eso sí es anatema. Eso sí es una herejía, señores. ¿Sabían ustedes? Eso sí es anatema y eso sí es una herejía. Esto no es herejía decirlo. Pero hay que ver lo que conlleva también todo lo que circunda a este versículo. Y vamos a seguir leyendo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una esperanza la que le dio Pablo, la que le dio Silas a el carcelero. Como cuando una persona viene a usted todo destruido, ¿qué le va a decir usted? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque cuando un hombre es tocado por Dios, cuando un hombre es confrontado por Dios y esta persona recurre al arrepentimiento, ¿qué es lo que sucede? Este hombre nace de nuevo, dice la Biblia. Es una nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. Entonces este hombre viene y con una gran pasión llega a donde sus familiares y les empieza a dar testimonio acerca de lo que le aconteció. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasó aquí. Por eso es que Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Él lo hizo como en fe. Él lo hizo como en una proyección profética. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Porque él sabía de que al creer el carcelero de Filipo, Dios, el Señor Jesucristo, iba a entrar en el corazón de él y lo iba a transformar por completo. Y él a su vez iba a ir a la casa. Y eso fue lo que pasó.
cree en el Señor Jesucristo, versículo 31, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Estamos hablando de aquí de un proceso de conversión. Aquí no estamos hablando de un proceso de manipulación, un proceso herético, un proceso sectario. Aquí no estamos hablando nada de eso, porque lo que dice este señor Guillermo Maldonado sí es herético. Él dice que si le cuestionan el manto, sus hijos no se van a convertir. Como que si él fuera el canal. Hermanos, por eso es que caemos mal por decir estas verdades. Eso sí es herético, hermanos. Sigamos leyendo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él tomándolos en aquella misma hora de la noche, tomando a Pablo y a Silas, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Oiga bien, proceso de conversión. Así como Cornelio, cuando Pedro llega donde Cornelio, ¿qué fue lo que pasó? Cornelio, dice la Biblia, que también se postró a los pies, pero Pedro le dijo, no, levántate, pues yo soy hombre. ¿Verdad? Pero dice que creyó, y también dice que todos los siervos de Cornelio y toda la familia se convirtieron y fueron bautizados ese mismo día. Imagínense, hermano. Y esto fue lo que ocurrió también con el carcelero. Aquella misma hora de la noche, dice, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Entonces, aclarando, no estamos haciendo ninguna herejía. Cuando hacemos referencia a que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, lo estamos haciendo aquí en una comparación abismal. No tiene nada que ver una cosa. Abismal, porque una cuestión es para conversión, en cambio esto es una confrontación prácticamente ante tal dicho de este hombre, que si se le cuestiona, entonces la gente, los hijos de las personas que le cuestionen, no van a conocer al Señor Jesucristo, no se van a convertir al Señor. Imagínense. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo. Se le predica la palabra individualmente a las personas. Se les predica la palabra y cada una de las personas tiene que proceder al arrepentimiento según muchas escrituras y según Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad o les ha dado la potestad de ser hechos o ser llamados hijos de Dios. Esto dice, no son los que son engendrados por carne ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Me entiende? Entonces, aclaro esto porque esta es una aclaración muy importante. La salvación es personal. Es personal. Y en el caso del carcelero de Filipo, él se convierte. Pablo le dice que si se convierte también él y toda su familia van a ser salvos. Eso es lo que debemos de hacer nosotros también ante cualquier persona, ¿verdad? Entonces por eso yo hago la comparación ahí en ese momento. En ningún momento estamos haciendo doctrina, en ningún momento estamos haciendo algo herético. Lo que sí está haciendo el señor Maldonado sí es herético y entra en la categoría de herejías y sectas. ¿Por qué? Porque ya se apartan de la verdad fundamental de la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Gálatas, que yo también quería leerle. Gálatas capítulo 1 dice, no hay otro evangelio, señores. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuando hablan aquí es un evangelio diferente, pues todo aquello que es contrario, ¿verdad? Pero vamos a leer en el versículo 9, en el 8. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito. Por eso es que yo les digo que lo que ahora se está predicando es el evangelio maldito.
Un evangelio nuevo maldito. Ese no es el evangelio de Cristo. Ese es un evangelio maldito. Queden claros con eso, señores. Todo aquello que se aparta, y esto que entra en categoría de secta. Secta, ¿por qué? Porque se aparta de la verdad. Entonces sea anatema. Dice, como antes, el versículo 9, hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguien, como se llame, os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, hermanos, sea anatema. Dice, oiga bien, y no le está diciendo a lo que está predicando, sino que le está diciendo a la persona. Esto es más duro de lo que yo estoy diciendo. Si alguien os predica, ¿quién es alguien? Es un sujeto, es un sujeto. Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Entonces, hermanos, independientemente de toda la lluvia de confrontaciones que he recibido, quiero aclarar este punto. La salvación es de uno a uno, pero tenemos nosotros que dar el evangelio, presentar al Señor Jesucristo a cada uno, y más a aquellas personas que están desesperadas en la vida, al borde de la muerte, así como este hombre que se quería matar, agarró su espada y ya se iba a matar, así como el harakiri, como los japoneses que lo hacen ellos. Ya se iba a matar, pero escucha la voz de parte del Señor Jesucristo por medio de los apóstoles Pablo y Silas. Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Imagínense, hermanos. Bueno, hasta acá vamos a seguir hablando acerca de muchos pormenores doctrinales. Que quede claro, si bien es cierto, hemos tocado otros puntos, pero también debido a la arrogancia, a la jactancia, a la vanagloria, a la dureza de corazón y a la postura que quiere seguir manejando este señor Guillermo Maldonado, que quiere seguir inflado de poder y no quiere claudicar por ningún motivo. Él se para y él afirma que Dios está con él. En efecto, ahora ya se perdió la disciplina ministerial, señores. Este es un nuevo evangelio. Que el Señor les bendiga. Sean prosperados en todos sus caminos. Que Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Se cuidan, la paz del Señor. Muchas gracias.